Gracias, Martín. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar en este importante curso de nuestra clínica y en un tema tan, digamos, complejo y fascinante y sensible al mismo tiempo. Todos hemos tenido experiencias buenas y malas cuando enfrentamos pacientes de esta altísima complejidad, y en parte lo que les voy a mostrar es alguna de esas conclusiones que hemos tenido con nuestra práctica. Vamos a tocar en relación a coronariografía y reperfusión en el shock cardiogénico producido por un infarto, 5 puntos. Vamos a introducir el tema, después vamos a tocar la importancia de la reperfusión, que ya un poco el doctor Sepúlveda la introdujo. Posteriormente vamos a ver las estrategias de revascularización en enfermedad multivaso, algunos aspectos técnicos y las conclusiones. Es importante reforzar estos puntos que venimos escuchando en las charlas anteriores. La incidencia de shock cardiogénico no es baja, cerca de 10%, entre un 5 y un 3 en la serie, pueden presentar esta complicación, los infartos. Y esto se debe a que hay una disminución brusca de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en infartos grandes. Otras causas puede ser la presencia de complicaciones mecánicas asociadas al infarto, arritmias, derrame pericárdico con taponamiento cardíaco, etc. La mortalidad, como se ha dicho en las presentaciones anteriores, es muy elevada, alcanza entre 40 y 70% dependiendo de los estudios que uno vea, y se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. En el infarto, el estudio Shock nos mostró que desde que debuta el paciente con síntomas, la media de aparición del diagnóstico de shock cardiogénico es entre 5 y 7 horas, es decir, la mayoría del shock se presenta en forma más o menos precoz. Es más frecuente en personas añosas, mujeres, en pacientes que tienen enfermedad multivaso o enfermedad de tronco. Y en general lo vemos más frecuente en los infartos anteriores, con compromiso de la descendente anterior proximal, o en infartos inferiores, como bien dijo Luis, que en el fondo se expresa por un compromiso del ventrículo derecho, que hay que sospechar en forma muy precoz porque el manejo en agudo puede ser muy distinto. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para reforzar a los médicos que se dedican a urgencia, a intensivo, que la sospecha clínica del paciente que va a caer a shock en las próximas 3 o 4 horas es muy relevante, y de repente los electrocardiogramas no son tan digamos, marcados como un supradesnivel anterior extenso, sino que de repente los pacientes llegan con infradesnivel, con un poquito de supra en ABR, lo cual puede significar una lesión de tronco o una DA muy, muy proximal con enfermedad de otros vasos. Y en estos pacientes uno tiene que sospechar y activar de inmediato los manejos de un paciente que puede caer a shock en los próximos minutos. ¿Cuál es la importancia de la reperfusión en este cuadro? Por supuesto que es máxima. Y esto lo sabemos ya hace 20 años con el estudio de Judith Hodgman, que publicó en New England Journal of Medicine la experiencia del Shock Trial, donde ella randomizó 300 pacientes, no es un número muy importante, una cosa que hoy en día nos parecería desmedida, ¿cierto? Después del diagnóstico de shock, en 12 horas randomizar al paciente a revascularización de emergencia versus terapia médica inicial y revascularizar el paciente posteriormente. De este grupo, solamente un 30% recibió revascularización. Algunos pacientes fallecieron, por supuesto. ¿Qué mostró este estudio desde un inicio? Este estudio ocupó trombolíticos en un porcentaje de pacientes, también la cirugía como método de revascularización en un 35% de los pacientes, y cerca de un 55% fueron angioplastías. Lo que mostró este estudio fue que a 6 meses hay una diferencia significativa en mortalidad en los pacientes que iban a revascularización precoz. Y a 1 año esta diferencia se mantiene. Y este efecto, en este estudio se publica que los menores de 75 años el efecto es muy importante, mucho más importante que los pacientes más añosos, donde no se demostró tanto beneficio de la reperfusión. Este estudio, más otro estudio, juntado con otro estudio que estudió lo mismo, que se llama SMATCH, han dado las razones en un metaanálisis, ¿cierto?, que se ha hecho de las terapias posibles en el manejo del shock cardiogénico, de ver que es muy favorable la reperfusión inicial y lo más precoz posible en los pacientes que tienen esta condición asociada a un infarto al corazón. La angioplastía debe estar
debe estar hecha, ojalá en menos de 120 minutos cuando llega el paciente, y es nuestra primera opción. Cuando uno envía un paciente al pabellón de hemodinamia, y existen algunos casos donde la revascularización percutánea no es posible, se puede considerar como opción de revascularización la cirugía de bypass coronario. La trombolisis farmacológica, que puede ser una alternativa también, es una opción bastante ineficaz en este cuadro, y solo nosotros pensamos que se debe usar en caso de no disponer de una sala de hemodinamia en el plazo que les acabo de contar. Así que hoy en día, todos los sistemas de manejo de pacientes que se diagnostica un compromiso cardíaco asociado a un infarto agudo al miocardio, en shock cardiogénico, deben ser pensados en trasladar a un paciente a un servicio de hemodinamia. Y acá hay varios subtipos. Puede haber un servicio de hemodinamia en un hospital donde están acostumbrados a manejar pacientes en shock. Cuando uno envía a un paciente a un hospital que tiene un equipo de shock y que tiene todas las herramientas para manejar a este paciente, al paciente le mejora la sobrevida. También una alternativa es trasladar a pacientes que pueden ir a un servicio de hemodinamia en un hospital más pequeño, donde no hay estos implementos, y rápidamente coordinar después de la reperfusión el traslado a un centro terciario donde el paciente lo puedan ayudar. Es decir, para el manejo de estos pacientes y pensando en la reperfusión, usted tiene que conocer sus redes de derivación de forma muy precisa. Y esto, por supuesto, configura una de las máximas emergencias en cardiología después del paro cardiorrespiratorio o de las bradiarritmias o taquiarritmias extremas, porque el paciente que se demora más en hacerse la angioplastia tiene peor pronóstico, en este caso en la línea roja. Tiene mucho peor pronóstico que el paciente que tiene shock y que se revasculariza precozmente. Y se sabe que por cada 10 minutos de delay del tratamiento, de retardo del tratamiento, la mortalidad aumenta en 3 puntos en este grupo de pacientes en shock que no han tenido paro cardiorrespiratorio, por supuesto. Cada 10 minutos de retraso de la terapia de reperfusión son 3 puntos de mortalidad que tú le agregas al paciente. Por lo tanto, esto en términos prácticos es una emergencia médica. Así que sabemos ya la importancia de la reperfusión, lo importante de derivar al paciente al lugar correcto y de hacerlo lo más precoz posible. Ahora, ¿qué hacer cuando el paciente llega si el paciente tiene enfermedad multivaso? Todos los registros de manejo de infarto han mostrado que la enfermedad multivaso tiene una alta proporción y puede llegar hasta un 80% de pacientes con shock cardiogénico. Es decir, la mayoría de los pacientes van a tener tapado un vaso agudo por el infarto y enfermos otros segmentos coronarios de otras arterias. Y en ese caso, ¿cuál sería la mejor revascularización para el paciente? Si yo tengo un paciente en shock con enfermedad multivaso, una alternativa es tratar solo el vaso culpable. La otra alternativa es tratar el vaso culpable del infarto y posteriormente revascularizar los otros vasos comprometidos. La otra alternativa es derivar al paciente a cirugía y revascularizar en forma quirúrgica todas las lesiones. Y por último, la otra alternativa es la angioplastía de todas las arterias en el procedimiento índice. Este factor que está aquí en rojo pareciera ser una alternativa muy razonable, porque si yo tengo lesiones coronarias en otros vasos no infartados, trato el vaso del infarto y después trato las otras lesiones, el corazón va a estar menos isquémico, ¿cierto? Por lo tanto hay una posibilidad de que mejore el pronóstico del paciente, pero la verdad es que esto no había sido testeado en forma muy relevante. Había algunas señales de registros donde decía que solamente tratar la arteria culpable, aquí en rojito, era mejor, parece, pese a todo lo que nos decía la evidencia en infarto sin shock, donde pareciera ser que tratar lo más rápido posible todos los vasos pudiese tener alguna ventaja. Y pese a esta información, en las guías europeas y americanas había una cierta tendencia a recomendar tratar todos los vasos en el procedimiento índice con una fuerza 2A, nivel de evidencia C. La American Heart no tenía recomendaciones al respecto, o sea, no era penalizado esto. Hasta que el 2018 apareció el estudio Culprit Shock, que justamente fue a analizar esto en forma científica, randomizando pacientes que presentaban un infarto agudo al miocardio
que caían en shock cardiogénico y rápidamente se randomizaban a tratamiento del vaso culpable versus tratamiento de todas las arterias, incluido por supuesto el vaso culpable. Ellos randomizaron 700 pacientes, un número bastante considerable de pacientes, 344 pacientes por rama, y lo que querían ver en el endpoint primario era mortalidad y fracaso renal agudo que lleva a terapia dialítica, ¿ya? Algunas características de estos pacientes importantes recalcarlas. La mitad de los pacientes tuvieron que ser resucitados de alguna forma antes de ser randomizados, con elevación del ST 62% anterior. La mitad de los pacientes tenía oclusiones crónicas, que ustedes saben que son vasos muy difíciles de revascularizar. El número de vasos afectados, la mayoría eran 3 vasos, la fracción de eyección media 32%, y cerca de un 30% recibieron algún soporte circulatorio, 26% balón intraórtico y ECMO 23%. Esa es la población estudiada, y lo que encontramos con este estudio es que todos los endpoints favorecen solamente a tratar el vaso culpable y dejar las otras lesiones a revascularizar en forma diferida. Tanto el endpoint primario de muerte como falla renal, como la mortalidad a 1 año, la rehospitalización por falla cardíaca fue el único evento que favoreció al tratamiento multivaso, pero los endpoints duros de este estudio todos favorecieron a la lesión culpable. Sangramiento, no hubo una mayor tasa de sangramiento en la enfermedad multivaso también. Stroke no hubo diferencia, y por supuesto la complejidad del procedimiento hace que en estos pacientes, cuando uno hace angioplastia multivaso, se ocupe mucho más contraste y que el procedimiento sea mucho más largo. Por lo tanto, este estudio dio las señas de que había que solo tratar la arteria culpable. Y en todos los subgrupos, sexo, edad, había una tendencia a que la lesión culpable tratada era mejor que tratar todos los vasos. Así que con este estudio contestamos la pregunta de que probablemente la mejor opción para los pacientes es tratar solo el vaso culpable y revascularizar posteriormente los otros vasos una vez estabilizado el cuadro. No estaría indicado en ningún caso tratar una angioplastía de todos los vasos, salvo por supuesto excepciones que todos vemos en hemodinamia. De repente puede llegar un paciente que tenga 2 arterias culpables, porque la enfermedad coronaria aguda puede ser en distintos segmentos. Puede que no tenga un vaso culpable claro en pacientes que tienen síndrome sin supranivel del ST con una enfermedad muy difusa, o estenosis severa de otros vasos con flujos muy disminuidos. Por supuesto que ahí estamos autorizados a tratar otro vaso, pero la gran mayoría de los pacientes van a tratarse solo el vaso culpable. Incluso un paciente puede persistir con compromiso hemodinámico después de tratar el vaso culpable, y ahí lo indicado es, por supuesto, seguir con el manejo multidisciplinario que puede necesitar cierto un paciente, la droga vasoactiva, el soporte mecánico. La cirugía estaría indicada en un porcentaje menor de pacientes cuando yo no tengo posibilidades de revascularizar el vaso culpable por vía percutánea. Y solo el vaso culpable, por supuesto que no. Hoy en día es difícil de plantear porque estos pacientes se benefician en forma más tardía de revascularización completa. Así que las guías cambiaron, y el manejo multivaso en agudo hoy en día tiene indicación clase 3. Es decir, no hay que hacerlo. Finalmente quiero tocar algunos aspectos técnicos asociados a la revascularización. En estos pacientes, lo que uno le dice siempre a los becados de cardiología intervencional, el tratamiento de angioplastía debe ser el más simple posible, porque el objetivo es reperfundir al paciente, no evitar una restenosis a 1, 2 o 3 años. O sea, es decir, tengo que hacerlo rápido y tengo que hacerlo bien. Tengo que descartar siempre en hemodinamia la presencia de una complicación mecánica. Esto lo podemos hacer con una ventriculografía a los hemodinamistas, pero también la ayuda del ecografista es crucial. Los pacientes en shock necesitan otros tratamientos, por supuesto, y tienen alto riesgo de sangrado y de complicaciones, además del riesgo de muerte por el shock. Se aconseja en revascularización ocupar heparina no fraccionada, porque los pacientes pueden tener falla renal y es difícil a veces ocupar heparinas de bajo peso molecular en estos pacientes. En términos del antiplaquetario, solo hay un estudio que ha tratado de responder esto, que es el ISAR-CHOC, y que terminó sugiriendo que la antiagregación más potente es mejor que el clopidogrel en estos casos. Por lo tanto, privilegie en Chile ticagrelor a clopidogrel. Cuando llegue el paciente en shock, ojalá le dé las tabletas molidas, porque pudiese el paciente tener una hipoperfusión del territorio esplácnico,
y eso disminuir la absorción de los medicamentos. Existe un antiplaquetario endovenoso que está probándose, ¿cierto?, en muchas situaciones de angioplastía, que es el cangrelor, y por supuesto hay un estudio en pacientes en shock, es una alternativa atractiva. En los pacientes intubados hay que darles los medicamentos por la sonda molidos. ¿Por dónde hacer el procedimiento? Nosotros tenemos mucha experiencia por acceso radial en pacientes incluso con compromiso hemodinámico severo, y esta, cuando es posible, sería la opción inicial. Y los estudios que han visto, han comparado femoral versus radial en shock, han demostrado que hay una ventaja de la arteria radial. Probablemente hay una selección de pacientes, porque quizás el paciente que se hace por radial no está en una situación tan catastrófica. Pero si el paciente se puede pinchar la radial y tiene experiencia, se hace por radial y así le deja la ingle al método de asistencia percutánea que deberíamos ocupar, que debería ser Impella. El doctor Lagazzi nos va a tocar el tema de asistencia ventricular. En la medida que uno inicia la asistencia del paciente, tiene que pensar en este dispositivo, en particular cuando el paciente ya está en estadio clásico C, y al mismo tiempo que se está iniciando la reperfusión, se debería estar logrando accesos vasculares para tener estas terapias, porque esto salva vidas al igual que la reperfusión. Y esto es lo único que ha mejorado el pronóstico del shock cardiogénico asociado al infarto en los últimos años, que pese a todos los avances de reperfusión, los stent, las técnicas que ocupamos, se había mantenido bastante plano. Aparentemente el uso precoz, muy precoz de métodos de asistencia tendría una gran digamos, plaza en esta enfermedad. Así que, señoras, señores, muchas gracias por escucharme. La revascularización es el tratamiento más importante en el paciente con shock. Debe ser realizada en forma rápida, simple, segura y efectiva. Cuando el paciente tiene enfermedad multivaso, la angioplastia del vaso culpable debe ser la realizada, y posteriormente revascularización completa en diferido, y el trabajo en equipo durante el fenómeno de la revascularización es fundamental, porque al mismo tiempo hay que estar implementando terapia médica, asistencias, etc. Así que muchas gracias por la atención.